a todos los amantes de la historia de Inglaterra, en especial a los que gustan de todo lo relacionado al periodo Tudor. En este video les hablaré de cómo era la vida para los más pequeños de casa en la época Tudor. La infancia, tal como la consideramos, es un concepto relativamente nuevo, inventado en la época victoriana. Los victorianos comenzaron a ver la infancia como una época de inocencia y juego, al menos para los niños ricos, pero no era así como siempre se veía la infancia en épocas anteriores. Se esperaba que los niños, en su mayor parte, se comportaran como adultos. Se hicieron pocas concesiones para su juventud cuando se trataba de educación o de cometer errores. Los Tudor veían la infancia como una época un tanto peligrosa, y no solo porque el 50% de los niños no llegaban a la edad adulta. En esa época se veían a los niños como en grave peligro de convertirse en personas imprudentes e inmorales, a menos que se mantuvieran muy estrictamente en el camino de la justicia. Se decía en los manuales contemporáneos que mostrar afecto mimaría a un niño. Los padres afectuosos podrían no disciplinar con la dureza necesaria y el carácter de un niño tendería entonces hacia el mal. Los manuales de consejos sugirieron que un niño necesitaba un castigo corporal regular para mantenerlo obediente. Obviamente, debe haber habido padres que se resistieron a esta noción, porque los manuales insisten mucho en ello. También advirtieron que evitar usar la vara de castigo conduciría a la sedición y el mal, tal vez incluso al parricidio. Uno de esos manuales lo siguiente por escrito: y si tus hijos se rebelan y no los humillan, si alguno de ellos hace mal, no lo maldigas ni le toques ni le grites, pero toma una vara inteligente y golpéalos en una fila, hasta que clamen misericordia y su culpa sea bien conocida. Querido niño, por esta tradición ellos te amarán cada vez más. Curiosamente también se instaba a los niños a ver estas palizas como algo que les beneficiaba. Justo para que una vara pueda hacer un niño, para aprender bien su lección y ser mansos. Mirad, hijos, que todos oigáis y veáis, cómo deben ser todos los niños castigados. Y por tanto, chiquillos, mirad que hacéis bien, y no te caerán golpes duros. Jane Grey se quejó una vez con estas palabras. Porque cuando estoy en presencia de padre o de madre, ya sea que hable, guarde silencio, me siente, me pare o vaya, coma, beba, esté alegre o triste, esté cosiendo, jugando, bailando o haciendo cualquier otra cosa, debo hacer por así decirlo en tal peso, medida y número, tan perfectamente como Dios hizo el mundo, o bien me insultan con tanta dureza, me amenazan con tanta crueldad, sí, ahora mismo, a veces, con pellizcos, mordiscos, sacudidas y otras maneras que no mencionaré por el respeto. Pero sufro de cosas tan desordenadas y sin medida que creo que estoy en el infierno. Pero no tenemos evidencia cierta de que los padres de Jane Grey fueran especialmente crueles en ese momento, aparte de los escasos recuerdos que nos transmitieron. Puede ser que los padres de Jane fueran simplemente estrictos, como les instaba el consejo de la época, y no tolerarían la indolencia de su hija. Es posible que hayas oído hablar de los chicos que azotan que se usaban en la época de los Tudor. En realidad, esta era una costumbre menos formalizada de lo que podría sugerir el término. Para los niños de muy alto rango, el maestro de escuela podría dudar en golpearlos. En cambio, golpearían al compañero o sirviente favorito del niño, infligiendo dolor emocional, en lugar de físico. El rey Carlos I tenía un compañero nacido en común llamado William Murray que le servía de chivo expiatorio. Cuando Carlos se convirtió en rey, nombró a Murray conde. El castigo corporal no terminaba con la niñez. Los sirvientes y las esposas eran frecuentemente azotados. Se registra que el cardenal Wolsey una vez se burló de Will Somers con esta rima: una vara en la escuela y un látigo para un tonto siempre están en temporada. Se esperaba que los niños tuvieran un respeto profundo y reverente por sus padres o enfrentarían la vara. Los niños nacidos en la nobleza, criados por un ejército de nodrizas, institutrices y tutores, probablemente solo veían a sus padres una vez al día, cuando iban a buscar la bendición de sus padres antes de acostarse. Por la noche, los niños se presentaban a sus padres para pedirles una bendición. Se arrodillaban frente a ellos, quitándose los sombreros. A veces se les pedía que recitaran sus lecciones del día o un versículo de la Biblia, y luego el padre ponía sus manos sobre la cabeza del niño y lo bendecía.
Los rastros de esta costumbre permanecen en los padres que dan a sus hijos un beso de buenas noches. Incluso como adultos, se esperaba que los niños se arrodillaran frente a sus padres. Los niños ricos deben haber tenido varios cuidadores primarios y haber formado vínculos con aquellos a quienes veían con frecuencia. Algunos deben haber conservado el afecto por estas figuras durante toda su vida, como Enrique VIII y su enfermera, Elizabeth Denton y la reina Isabel hacia Cattersley. La educación comenzó muy temprano, especialmente para la realeza y la nobleza. La princesa y después reina María I pudo tocar las virginales lo suficientemente bien como para impresionar a los embajadores imperiales a los 4 años y pudo hablar latín a los 9 años. A los 3 años, el príncipe Arturo Tudor tenía un programa educativo estricto que lo hizo competente en idiomas y arte de gobernar, y versado en todos los filósofos clásicos prominentes a los 15 años. Era costumbre enviar a un niño a la edad de 7 u 8 años para que continuara su educación al cuidado de otra familia, o como en el caso de Ana Bolena, enviar al niño a la corte para ser colocado en la casa de un noble, casi como una escuela-internado. Los padres vieron sus roles como supervisores de regímenes cuidadosos, donde la hora de acostarse, las comidas, las lecciones y la educación fueron dictadas para que otros las llevaran a cabo. Una dieta que contenía carne se consideraba importante para el crecimiento, pero la leche o el agua no eran seguras para beber después del mediodía. En cambio, a los niños se les sirvió cerveza. El horario diario para los niños era muy largo en comparación con el de hoy. El siguiente es el relato de un horario escolar del año 1612. El trabajo comienza a las 6, y los que llegan primero tienen los mejores lugares. A las 9 en punto, se otorgan 15 minutos para desayuno y recreación, luego el trabajo continúa hasta el mediodía o más allá, para equilibrar los 15 minutos libres. Sigue la cena, y luego trabajo hasta las 3 o 3:30, luego 15 minutos de descanso, y trabajo hasta las 5:30, cuando la escuela cierra con un fragmento de un capítulo, 2 pentagramas de un salmo y la oración del maestro. Los pupilos de la reina Isabel I tenían el siguiente horario diario. Iban a la iglesia a las 6 de la mañana, estudiaban latín hasta las 11, cenaban de 11 a 12, tenían música de 12 a 2, francés de 2 a 3, latín y griego de 3 a 5, luego rezos, cena y otros pasatiempos hasta las 8, luego música hasta las 9, y así a la cama. La princesa Isabel aprendió idiomas con el método de la doble traducción. Ella traducía un texto y luego, un par de días después, lo traducía de nuevo al inglés y veía cuánto se parecía al original. Era una actividad que ella aparentemente disfrutaba tanto que la hacía por diversión en su edad adulta. Los niños pobres, por supuesto, trabajaban como los adultos cuando estaban físicamente capacitados para hacerlo. Algunos niños comunes podían ir a las escuelas parroquiales y demás, pero solo si sus padres podían ahorrarles trabajo. A los niños se les permitía jugar, pero dependía mucho de las presiones económicas y de la adhesión de sus padres a la noción propugnada por los manuales de consejos, que decían que los niños deben estar sobrios y tristes y debían dedicar su tiempo al trabajo, al estudio y a la oración en lugar de a los juegos. Los niños iban vestidos con la misma ropa que los adultos. Hasta los 6 o 7 años, un niño usaba vestidos inspirados en los de su madre. Algunas cosas nunca cambian. Los comentaristas del día sugirieron que los padres no deberían dejar que los niños elijan su ropa debido al tonto gusto de los niños por la moda. Otro de esos manuales dice lo siguiente: que los niños no tengan sus placeres en el orden de sus vestidos. Algunos se deleitan en tenerlos irregulares y cortados, pero tal fantasía debe ser reformada por más sabios y mayores, considerando que su necedad es inconmensurable, si todo puede hacerse a su gusto, y los escritores antiguos los reputan por sus ingenios y locos que lo favorecen. Una vez más, la ropa pintada y llamativa no es tan fantástica a los ojos de los niños, pero tan costosa para los bolsillos de los padres, por lo que los escritores antiguos proclaman a tales padres compañeros necios de sus hijos. Las 3 edades de la infancia se dividían de la siguiente manera. La primera etapa fue la infancia hasta los 7 años, la segunda etapa fue hasta los 14 años y fue la principal etapa educativa. Después de los 14 años, el niño se consideraba un adulto en casi todos los aspectos, con edad suficiente para el matrimonio.
12 años era la edad en que las niñas podían considerarse en edad de contraer matrimonio, aumentando a 14 años para los niños. Algunos matrimonios aristocráticos se organizaban mucho antes de esto, en la infancia, después de lo cual podían ser educados en la casa de su prometida o prometido. La realeza se unió joven. Uno de los hijos del rey Eduardo IV, Richard de Shrewsbury, se casó a la edad de 4 años en 1478 con una heredera de 5 años, Anne de Mowbray. A veces, estos emparejamientos no funcionaban, pero a menudo se consideraba que la pareja era capaz de consumar la unión a mediados de la adolescencia, como fue con el príncipe Arturo y Catalina de Aragón en 1501. Los 14 años también eran la edad tradicional para comenzar el aprendizaje y el servicio. Los niños y las niñas podían estar atados a un maestro y aprender un oficio durante los próximos 7 años, siendo enviados lejos de casa y trabajando muchas horas, a veces por poca comida o recompensa. Tenían que seguir estrictas reglas de conducta o enfrentar el despido y el castigo. Las bandas de aprendices rebeldes que causaron estragos en las calles de Londres deben haber estado explotando su única salida de libertad. No es de extrañar que estos grupos de adolescentes reprimidos recurrieran con frecuencia a la violencia y las travesuras en los días festivos. Los disturbios del 1 de mayo de 1517 vieron a unos miles de jóvenes causando caos en las calles bajo la excusa de la xenofobia. Muchos fueron capturados pero luego indultados por Catalina de Aragón. Las vidas de los niños en la época de los Tudor a menudo eran brutales y estaban llenas de experiencias que horrorizarían a los padres modernos. Aunque fueron reconocidos como diferentes de los adultos, sus necesidades parecen haber sido consideradas secundarias y su educación y formación orientadas hacia la conformidad. Los primeros años estuvieron llenos de peligros potenciales de enfermedades, accidentes y violencia, aunque las decisiones que hoy nos pueden parecer equivocadas, en realidad representaron los mejores esfuerzos de los padres Tudor. Afortunadamente para los niños de hoy, mucho ha cambiado en psicología y pedagogía desde entonces. Y bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado y espero por sus comentarios también. Un saludo de bienvenida a todos.